¿Qué es la falta de autoconfianza? ¿Sí? O mejor dicho, ¿qué es la autoconfianza? Bien, primero de todo es un obstáculo para aprender y es un estado de ánimo. ¿Sí? Suele ser un estado de ánimo en el cual estamos inmersos. Decimos que no somos responsables de estar inmersos en esos estados de ánimos, pero sí somos responsables de salir de ese estado de ánimo. Y ahora vamos a ver cómo hacer para salir de ese estado de ánimo de la falta de autoconfianza. Entonces, decimos que la falta de autoconfianza es, nos genera un horizonte de posibilidades pequeño, ¿sí? No es lo mismo lo que podemos lograr en un estado de autoconfianza que en un estado de falta de autoconfianza. Tenemos un horizonte mucho más grande de posibilidades cuando estamos en el estado de ánimo de la autoconfianza. ¿Sí? Decimos que los estados de ánimo o las emociones son predisposiciones a la acción. Entonces, al ser predisposiciones a la acción, va a ser muy diferente lo que podemos lograr en un estado de ánimo o en otro. Entonces, decimos que la falta de autoconfianza no es una cosa que la gente tiene, ¿sí? Es una opinión sobre las acciones, ¿sí? No es que vos tenés falta de autoconfianza, es simplemente una opinión que vos tenés de vos mismo o de vos misma sobre tus acciones, ¿sí? Cuando no sos efectiva en algún campo, juzgás u opinás que tenés falta de autoconfianza, ¿sí? Eh, Entrás, mejor dicho, en un estado de falta de autoconfianza porque te juzgás inefectiva en un ámbito determinado. Entonces, la falta de autoconfianza aparece como no puedo aprender, jamás aprenderé esto, nunca seré capaz de hablar con tal persona o a veces hay algo en mí que no funciona, ¿sí? Todas esas formas, esos discursos que a veces son hablados y a veces no son hablados, a veces eso se percibe, o sea, las personas que nos rodean perciben eso por más que nosotros no lo digamos lingüísticamente, ¿sí? Entonces, para generar este cambio en la falta de autoconfianza decimos que hay que hacer un vuelco, ¿sí? ¿Un vuelco respecto a qué? Un vuelco respecto a la concepción que tenemos sobre lo que es ser humano, ¿sí? Es la comprensión tradicional, decimos que ya no nos abre posibilidades. La comprensión tradicional nos dice que nosotros somos de una determinada manera, ¿sí? Que existe una esencia. Y una nueva comprensión del ser humano, ¿sí? Planteada desde la ontología del lenguaje, nos dice que no somos de una determinada manera, que podemos ser de múltiples formas, ¿sí? Entonces, ¿en función de qué? En función de las acciones que tomamos, ¿sí? No solo somos de acuerdo a cómo actuamos, también actuamos de acuerdo a cómo somos. Entonces, podemos hacer algo diferente y podemos devenir, podemos transformarnos en una persona diferente. Entonces, hay que romper con esa concepción tradicional para poder avanzar hacia la salida de este estado de ánimo de la falta de autoconfianza. La falta de autoconfianza, como decíamos, es una opinión de inefectividad, o sea, es una opinión de que sobre nosotros, sobre que no somos efectivos en un determinado campo, ¿sí? Primero y principal, la falta de autoconfianza eh, no debería ser algo generalizado, o sea, no deberíamos, no tiene nada de malo ser inefectivos en un dominio, no tiene nada de malo no saber cocinar una paella, por ejemplo. Yo no sé cocinar una paella y no por eso creo, no por eso me tengo falta de autoconfianza en el resto de las cosas. Por ejemplo, sé que puedo dar una clase como la que estoy dando, entonces me considero efectivo en este dominio, pero no me considero efectivo en el dominio de cocinar una paella. Entonces, en primer medida, la falta de autoconfianza es dominio dependiente, si es en un ámbito particular, ¿sí? No es en todos los ámbitos, ¿sí? Es en determinados ámbitos y no tiene nada de malo ser inefectivo en algunos ámbitos porque no se puede saber todo. ¿Cómo podemos revertir esta falta de autoconfianza? Bueno, decimos que tenemos tres formas de revertir esta falta de autoconfianza, ¿sí?
La primera es aprendiendo. Aprender. ¿Sí? Cuando hay algo en lo que nos juzgamos inefectivos, un camino es aprender. ¿Para qué? Para poder hacer lo que antes no podíamos. Recuerden lo que hablábamos antes del aprendizaje, de estar en un punto A y pasar a un punto B. ¿Sí? O sea, en el punto A no sabíamos hacer algo y por lo tanto no éramos efectivos en una determinada acción, y en el punto B sí lo aprendimos a hacer recurrentemente, ¿sí? En reiteradas ocasiones, no de forma aislada, y ahora aprendimos y podemos hacer lo que antes no podíamos hacer, ¿sí? Simplemente aprendiendo podemos salir de esa falta de autoconfianza. Otra forma es delegar. Por ejemplo, no sé cocinarme, ¿sí? Quiero cambiar mis hábitos, entonces contrato una persona para que me cocine lo que yo le digo que quiero en función de estos cambios de hábitos que quiero hacer. Entonces, de esa manera puedo comer bien delegando la parte de la cocina, ¿sí? Sin necesidad de aprender. Esto obviamente va a depender a lo mejor yo quiero aprender a cocinar porque es una herramienta que me sirve para la vida, pero a lo mejor no quiero porque no tengo tiempo en este momento, y me sirve contratar a alguien para que me cocine, ¿sí? Y un tercer camino es evitar las acciones. Es decir, evitar las acciones en las cuales me juzgo inefectivo. Evitar lo que tenga que ver con hacer lo que no sé, ¿sí? Básicamente, yo si no sé esquiar y no me interesa esquiar, simplemente no voy a esquiar, ¿sí? Lo evito, no lo hago, ¿sí? Y soy feliz, ¿sí? En definitiva, si aprendo, gano autoconfianza. Si delego, eh, también gano autoconfianza porque en definitiva se genera lo que yo, si esa acción es delegable, se genera lo que yo quería que se genere. Y si evito las acciones porque no me interesa aprender ni delegar, porque no me interesa desempeñarme o hacerme desempeñar en un determinado ámbito de mi vida, simplemente no lo hago, ¿sí? No me interesa aprender a esquiar, no esquío y listo. No necesito ser efectivo en ese ámbito, ¿sí? Y después, otra cosa que suele suceder es que muchas veces eh, no tenemos, no hay fundamentos, no hay fundamentos para la falta de autoconfianza. Porque muchas veces nosotros nos consideramos inefectivos en un dominio determinado, ¿sí? En un ámbito determinado de nuestra vida, y después cuando nos sentamos a analizar si realmente somos inefectivos en ese ámbito, o hablamos con personas que nos pueden dar una opinión también sobre cómo nosotros nos desempeñamos en ese ámbito, nos damos cuenta de que en realidad sí somos efectivos en ese ámbito que nos juzgábamos inefectivos. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces la falta de autoconfianza en un determinado ámbito está infundada, ¿sí? No tenemos fundamentos suficientes como para juzgarnos inefectivos en un ámbito determinado, ¿sí? Entonces es interesante analizar esa parte. Bueno, ¿tiene sentido lo que estoy compartiendo? Te leo en comentarios, y bueno, espero que esté sumando todo esto.